Déjame decirte algo que nunca te han contado sobre la espiritualidad. La mayoría de la gente que dice creer en Dios vive como si no existiera. Y eso no es fe, eso es teatro. Hoy voy a compartir contigo un secreto que aprendí después de 30 años de estudiar el comportamiento humano, de vivir entre dos culturas completamente distintas, de acompañar a cientos de personas en terapia. Comenzar el día con Dios no es un acto religioso, es un acto de supervivencia mental. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la mayoría fracasa antes del desayuno y cómo cambiar eso desde mañana mismo. Pero antes, hazme un favor, suscríbete a este canal y déjame un comentario abajo diciéndome si alguna vez te has levantado sin rumbo, sin propósito, simplemente reaccionando al día en lugar de crearlo. Porque eso que llamas despertarse no es despertar, es sobrevivir dormido. Cuando era niño en Colombia, mi mamá nos despertaba a las 5 de la mañana. Y no era para desayunar o ver televisión, era para agradecer. Kenji, levántate, dale gracias a Dios por este nuevo día. Al principio yo pensaba que era un castigo. Mis amigos del barrio dormían hasta tarde, veían caricaturas, salían a jugar sin preocupaciones. Yo, mientras tanto, estaba sentado en la sala oscura con mi mamá, en silencio, aprendiendo a respirar antes de hablar, a pensar antes de actuar, a agradecer antes de pedir. No lo entendía entonces. Creía que era una tradición japonesa, algo heredado de mi papá. Pero años después, cuando estudié terapia cognitivo-conductual, descubrí algo que me dejó sin palabras. Mi mamá me estaba enseñando neuroplasticidad antes de que esa palabra existiera en mi vocabulario. Empezar el día con Dios no significa necesariamente rezar el rosario o leer la Biblia durante 2 horas. Significa crear un espacio sagrado entre el sueño y el caos. Un momento donde tu mente no reacciona, sino que construye. Porque fíjate bien, la diferencia entre una persona que vive con propósito y una que vive en piloto automático se decide en los primeros 15 minutos del día. En esos minutos tu cerebro está programándose. Está decidiendo si hoy vas a ser víctima de las circunstancias o arquitecto de tu destino. Y la mayoría de las personas pierden esa oportunidad revisando el celular, leyendo malas noticias, contestando mensajes que no urgen, alimentando la ansiedad antes de alimentar el alma. Te voy a contar la historia de Patricia. Nombre cambiado, historia real. Patricia llegó a mi consultorio hace 3 años, con un diagnóstico de depresión crónica, medicada, agotada, sintiéndose como un zombi que solo cumplía funciones. Trabajar, cocinar, dormir, repetir. Me dijo algo que nunca olvidé. Kenji, yo no vivo, yo me dejo vivir. Y cuando le pregunté cómo comenzaba su día, su respuesta lo explicó todo. Me despierto, reviso el celular, veo las noticias, contesto mensajes de trabajo, me baño corriendo, desayuno parada, salgo tarde, llego estresada y así hasta que me vuelvo a dormir. Le pregunté, ¿cuándo hablas con Dios? Se quedó callada. Luego soltó una risa amarga. Hace años no hablo con nadie, ni siquiera conmigo misma. Ahí está el problema. Creemos que empezar el día con Dios es un lujo para gente con tiempo, para monjas, sacerdotes, personas retiradas que no tienen responsabilidades. Pero es exactamente lo contrario. Empezar el día con Dios es lo que permite que las personas con responsabilidades gigantes no se desmoronen bajo el peso. Porque cuando conectas con algo más grande que tú antes de que el mundo te exija ser algo más pequeño, tu perspectiva cambia. Los problemas siguen ahí, pero ya no te aplastan. Las responsabilidades siguen pesando, pero ya no te quiebran, porque has anclado tu día en algo sólido. Déjame explicártelo con ciencia, porque la fe sin entendimiento es frágil. Cuando te levantas y lo primero que haces es exponerte a estímulos externos, noticias, redes sociales, correos de trabajo, tu cerebro libera cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Tu sistema nervioso entra en modo supervivencia antes de que tengas un motivo real para sobrevivir. Estás activando tu amígdala, la parte del cerebro responsable del miedo y la reacción, antes de activar tu corteza prefrontal, la parte responsable de la reflexión y la toma de decisiones conscientes. Estás arrancando el día en pánico, aunque ese pánico sea silencioso, disfrazado de productividad. Ahora imagina esto. Te levantas, no tocas el celular, respiras, agradeces, hablas con Dios. Puede ser una oración estructurada o una conversación honesta. Dios, gracias por despertarme. Ayúdame hoy a ser mejor que ayer. Dame claridad, paciencia, fortaleza. Esos minutos activan otra parte de tu cerebro, reducen el cortisol.
incrementan la serotonina, que es el neurotransmisor de la calma y el bienestar. Activan circuitos neuronales relacionados con la gratitud, el propósito, la conexión. Estás literalmente reprogramando tu química cerebral antes de que el mundo intente hackearlo. Pero aquí viene lo que nadie te dice. Empezar el día con Dios requiere disciplina. Y la disciplina no es sexy, no vende, no tiene likes. La disciplina es levantarte cuando tu cuerpo te pide 5 minutos más. Es apagar el celular cuando tu mente te suplica distraerte. Es sentarte en silencio cuando todo en ti grita acción. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, y eso lo aprendí en Japón de la forma más dura posible. Recuerdo mis primeros meses en Japón. Llegué con la arrogancia del estudiante brillante. Pensé que mi inteligencia me iba a abrir puertas. Pero en Japón no premian la inteligencia, premian la constancia. Vi compañeros menos talentosos que yo superarme porque ellos se levantaban todos los días a la misma hora, hacían lo mismo, repetían, pulían, mejoraban. Mientras yo esperaba inspiración, ellos construían resultados. Mientras yo me quejaba del cansancio, ellos limpiaban su espacio, preparaban su mente, honraban su día. Y entendí algo que cambió mi vida. La genialidad sin disciplina es talento desperdiciado, pero la disciplina con propósito es imparable. Entonces empecé a levantarme a las 5 de la mañana, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Y lo primero que hacía no era estudiar, era agradecer. Le hablaba a Dios como le hablaba cuando era niño, como me enseñó mi mamá. Gracias por esta oportunidad, ayúdame a no desperdiciarla. Y esa simple práctica transformó todo. Mis notas mejoraron, mi enfoque se afiló, mi paz interior se fortaleció, no porque Dios me regalara milagros, sino porque yo estaba alineando mi voluntad con algo más grande que mi ego. Ahora bien, hay algo que debo aclarar, porque sé que algunos están pensando, Yokoi, yo no soy religioso, esto no aplica para mí. Perfecto, respeto eso. Pero déjame preguntarte algo. ¿En qué crees? ¿Crees en la bondad? ¿Crees en el propósito? ¿Crees en que la vida tiene sentido más allá de pagar cuentas y morir? Si respondiste sí a cualquiera de esas preguntas, entonces necesitas un espacio para honrar esa creencia. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo energía, llámalo como quieras. Pero dale un espacio al inicio de tu día, porque si no honras lo que crees cuando el día comienza, vas a traicionarlo antes de que termine. Patricia, la paciente de la que te hablé, empezó su proceso conmigo con una tarea sencilla. Quiero que mañana te levantes 15 minutos antes. No toques el celular. Siéntate en tu sala. Respira. Agradece 3 cosas. Pídele a Dios, o a lo que tú creas, que te dé claridad para enfrentar el día. Solo eso. Ella me miró como si le hubiera pedido escalar el Everest. ¿Solo eso? Solo eso, le dije. Pero hazlo todos los días durante 3 semanas. Al principio fue difícil. Me escribía mensajes. Kenji, me quedé dormida. Kenji, agarré el celular sin darme cuenta. Kenji, esto no está funcionando. Pero a la tercera semana algo cambió. Me escribió, hoy lloré, no sé por qué. Solo estaba ahí, en silencio, agradeciendo, y sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza. Eso es lo que pasa cuando comienzas el día con Dios. No necesariamente ves resultados inmediatos. No recibes un cheque milagroso. No se resuelven tus problemas por arte de magia. Pero algo dentro de ti cambia. Tu perspectiva se ajusta, tu corazón se abre, tu mente se calma, y desde ese lugar de calma es desde donde puedes construir algo real, algo duradero, algo que valga la pena. Quiero que pienses en tu mente como una casa. Cada pensamiento es una habitación. Si empiezas el día dejando que cualquier pensamiento entre sin filtro, tu casa se llena de basura, miedos, preocupaciones, resentimientos, comparaciones. Pero si empiezas el día limpiando la entrada, eligiendo qué pensamientos dejas pasar, tu casa se mantiene en orden. Empezar el día con Dios es poner un filtro en la puerta de tu mente. Es decir, hoy voy a elegir qué entra aquí. Hoy voy a proteger mi paz. Y esto no es fácil en Latinoamérica. Lo sé porque viví aquí, crecí aquí. Aquí nos enseñan que estar ocupado es estar productivo, que dormir poco es ser trabajador, que quejarse es ser realista. Entonces levantarse temprano para agradecer, para meditar, para hablar con Dios, suena pérdida de tiempo. Yo no tengo tiempo para eso, Kenji. Yo tengo que trabajar. Y yo te entiendo, pero déjame decirte algo. Si no tienes 15 minutos para ordenar tu mente al inicio del día, entonces estás perdiendo horas enteras en caos mental el resto del día. En Japón,
vi algo que me impactó profundamente. Ancianos de 80 años levantándose a las 5 de la mañana para limpiar la calle frente a su casa. No porque les pagaran, no porque alguien se los pidiera, sino porque entendían que el orden exterior nace del orden interior, y el orden interior comienza con el primer acto del día. Si ese primer acto es agradecer, si ese primer acto es servir, si ese primer acto es honrar algo más grande que tú, entonces el resto del día tiene fundamento. Pero si tu primer acto es quejarte, apurarte, estresarte, entonces todo lo demás se construye sobre arena. Hay un concepto en terapia cognitivo-conductual que se llama sesgo de confirmación. Significa que tu cerebro busca evidencia que confirme lo que ya crees. Si empiezas el día pensando, hoy va a ser un día horrible, tu cerebro va a filtrar toda la información del día para confirmarte que tenías razón. Un semáforo en rojo se convierte en evidencia. Un comentario neutro se convierte en ofensa. Una dificultad normal se convierte en tragedia. Pero si empiezas el día con gratitud, con esperanza, con fe, tu cerebro busca evidencia de que la vida es buena. Y créeme, la encuentra, porque siempre hay algo por lo cual agradecer, siempre hay algo que funciona, siempre hay una razón para seguir. Ahora, sé que algunos están pensando, yo rezo todas las noches antes de dormir. ¿No es suficiente? Y mi respuesta es, no, rezar en la noche está bien, es importante. Pero empezar el día con Dios es estratégico, es preventivo, es como lavarte los dientes en la mañana. Sí, puedes lavártelos solo en la noche, pero ¿no tiene más sentido hacerlo también en la mañana para comenzar el día con la boca limpia? Empezar el día con Dios limpia tu mente, tu corazón, tu energía, te prepara para enfrentar lo que venga con claridad. Te voy a compartir algo personal. Hubo una época en mi vida donde dejé de hacerlo. Fue cuando vivía en Japón, cuando estaba construyendo mi carrera, cuando creí que ya no necesitaba esos rituales, porque ya era adulto, ya entendía la vida. ¡Qué error tan grande! En cuestión de meses empecé a sentirme vacío, exitoso pero vacío, ocupado pero sin propósito. Tenía logros pero no paz. Y un día, en medio de una crisis existencial, llamé a mi mamá. Mamá, me siento perdido. Y ella, con esa sabiduría tranquila que solo las madres tienen, me dijo, Kenji, ¿cuándo fue la última vez que empezaste el día con Dios? Silencio. No tenía respuesta, porque hacía meses que no lo hacía. Y ahí entendí. Había abandonado mi ancla. Volví a empezar. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin celular, sin distracciones. Solo yo, mi respiración, mi gratitud, mi conversación con Dios. Y poco a poco, ese vacío se llenó. No con cosas, con sentido, con claridad, con paz. Y esa es la diferencia. Empezar el día con Dios no te hace rico, no te hace famoso, pero te hace completo. Y una persona completa puede enfrentar cualquier cosa. Hay una frase que repito mucho: la pobreza no siempre es económica, a veces es mental. Y esa es la más peligrosa, porque puedes tener dinero en el banco y estar quebrado por dentro. Puedes tener éxito profesional y estar vacío emocionalmente. Puedes tener seguidores en redes sociales y estar completamente solo. Pero cuando empiezas el día con Dios, cuando reconoces que hay algo más grande que tú, cuando te rindes ante ese misterio hermoso de la vida, entonces tu riqueza interior crece, y esa riqueza nadie te la puede quitar. Ahora bien, empezar el día con Dios no significa que todo va a salir perfecto. No significa que no vas a tener problemas. No significa que vas a estar feliz las 24 horas. Significa que cuando vengan los problemas, y van a venir, vas a tener un refugio. Vas a tener un lugar al cual regresar. Vas a tener una conversación que te recuerda quién eres y para qué estás aquí. Porque la vida no se trata de evitar tormentas. Se trata de tener un ancla que te sostenga cuando la tormenta llegue. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que mañana te levantas y lo primero que haces es agarrar el celular. Ves un mensaje de tu jefe. Necesito hablar contigo urgente. Automáticamente tu cerebro entra en pánico. ¿Qué hice mal? ¿Me van a despedir? ¿Qué va a pasar? Y aunque no sepas qué es, ya arruinaste tu mañana, ya empezaste el día desde el miedo. Ahora imagina esto. Te levantas, no tocas el celular, te sientas, respiras, hablas con Dios, gracias por este día, ayúdame a enfrentar lo que venga con serenidad. Luego revisas el celular, ves el mismo mensaje, pero esta vez tu reacción es diferente. Bueno, veré qué necesita mi jefe.
pero pase lo que pase, voy a estar bien, porque ya tengo algo más grande que este trabajo. ¿Ves la diferencia? El mensaje es el mismo, pero tu estado mental es completamente distinto. Patricia, después de 3 meses de empezar el día con Dios, me dijo algo hermoso. Kenji, dejé los antidepresivos. Yo me asusté. Patricia, eso tienes que hablarlo con tu psiquiatra. Y ella sonrió. Ya lo hablé. Él está de acuerdo. Dice que mis niveles de serotonina están equilibrados, que mi estado de ánimo mejoró, que ya no necesito la medicina porque encontré otra medicina. Le pregunté qué medicina, y ella respondió, la disciplina de empezar bien el día. Esa es mi medicina ahora. No te estoy diciendo que la oración reemplaza la medicina. No te estoy diciendo que Dios cura enfermedades mentales sin ayuda profesional. Pero te estoy diciendo que la espiritualidad integrada con hábitos saludables transforma la química de tu cerebro. Hay estudios científicos que lo respaldan. La meditación, la gratitud, la oración reducen la inflamación en el cerebro, equilibran neurotransmisores, fortalecen el sistema inmunológico. Empezar el día con Dios no es magia, es medicina preventiva para el alma. Ahora quiero que pienses en tu vida. Piensa en cuántos días has comenzado de forma automática. Despertador, celular, prisa, estrés, repetir. ¿Cuántos de esos días terminaron siendo memorables? ¿Cuántos terminaron siendo significativos? Probablemente muy pocos. Porque un día que comienza sin intención, termina sin dirección. Es como salir de tu casa sin saber a dónde vas. Puedes caminar todo el día, pero no llegas a ningún lado. Empezar el día con Dios es trazar tu mapa antes de salir. Es decir, hoy voy hacia aquí. Hoy mi propósito es este. Hoy voy a honrar estos valores. Y no tiene que ser complicado. No tienes que ser un experto en oración. No tienes que tener un altar con velas y incienso. Puede ser tan simple como sentarte en tu cama, cerrar los ojos y decir, Dios, gracias, ayúdame hoy a ser mejor. Eso es suficiente, porque Dios no necesita tus palabras perfectas. Dios necesita tu corazón honesto. Y cuando le das tu corazón al inicio del día, Él te devuelve claridad, propósito, paz. Hay una diferencia enorme entre ser religioso y ser espiritual. Ser religioso es cumplir rituales. Ser espiritual es vivir con propósito. Puedes ir a misa todos los domingos y seguir siendo una persona amargada, egoísta, sin paz. Pero si empiezas el día con Dios de forma genuina, si realmente conectas con algo más grande que tú, eso se nota. En cómo hablas, en cómo tratas a la gente, en cómo manejas las dificultades, en cómo vives. Recuerdo una conversación con mi papá. Él es japonés, budista, disciplinado hasta el extremo. Le pregunté una vez, papá, ¿tú crees en Dios? Y él me respondió algo que nunca olvidé. Kenji, yo no sé si hay un Dios con nombre y apellido esperándome en el cielo, pero sé que hay un orden en el universo, y ese orden merece respeto. Entonces yo me levanto todos los días y honro ese orden. Limpio mi espacio, organizo mi mente, agradezco mi vida. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como quieras, pero honrarlo es lo que me mantiene humano. Esa respuesta me marcó, porque mi papá me enseñó que empezar el día con Dios no es fanatismo, es humildad, es reconocer que no somos el centro del universo, que hay algo más grande que nosotros, y que alinearnos con eso nos hace mejores personas. Ahora, sé que algunos están pensando, Yokoi, yo tengo niños pequeños, no puedo levantarme temprano porque ellos me despiertan en la noche. O, yo trabajo de noche, mi rutina es diferente. Y te entiendo, no todos tenemos la misma situación, pero empezar el día con Dios no es sobre la hora, es sobre la intención. Si tu día comienza a las 2 de la tarde, entonces a las 2 de la tarde haz tu ritual. Si tu día comienza cuando te despiertan tus hijos, entonces en ese momento, antes de atenderlos, respira profundo y agradece. Gracias por estos niños. Ayúdame a ser el papá que necesitan hoy. Lo importante es que ese primer momento del día, sea cual sea, lo uses para conectar con algo más grande que tu lista de pendientes. Porque si no lo haces, el día te va a arrastrar, las urgencias te van a consumir, las distracciones te van a secuestrar y vas a llegar a la noche pensando, ¿qué hice hoy? ¿Para qué viví este día? Pero si empiezas con intención, aunque el día sea caótico, aunque las cosas no salgan como planeaste, vas a llegar a la noche con paz, porque hiciste lo que pudiste desde un lugar de propósito. Te voy a contar la historia de Miguel. Miguel es un taxista en Ciudad de México, trabaja 12 horas al día, tiene 3 hijos.
Su esposa está enferma, económicamente está ajustado. Vino a terapia porque sentía que iba a explotar. Kenji, estoy cansado. Cansado de trabajar tanto y no ver resultados. Cansado de esforzarme y que todo siga igual. Cansado de la vida. Le pregunté, ¿cómo empiezas tu día? Me miró confundido. ¿Cómo empiezo mi día? Pues me levanto, me baño, desayuno rápido, agarro el taxi y a trabajar. ¿Qué más voy a hacer? Le dije, Miguel, quiero que pruebes algo. Mañana, antes de bañarte, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, quiero que te sientes 5 minutos, solo 5. Y en esos 5 minutos, quiero que le hables a Dios. Dile lo que sientes. Agradece aunque no tengas ganas. Pídele que te dé fuerza. Solo 5 minutos. Miguel me miró como si estuviera loco. ¿Eso me va a solucionar mis problemas? No, le dije. Eso no te va a solucionar tus problemas, pero te va a cambiar a ti. Y cuando tú cambias, tu forma de enfrentar los problemas cambia. Miguel aceptó el reto. Al principio, con escepticismo, pero después de 2 semanas me llamó. Kenji, no sé qué pasó. Mis problemas siguen ahí. Mis deudas siguen. Mi esposa sigue enferma. Pero yo me siento diferente. Me siento más tranquilo, más fuerte, como si pudiera con esto. Le dije, Miguel, eso que sientes se llama paz. Y la paz no elimina los problemas, pero te da la capacidad de enfrentarlos sin romperte. Eso es lo que hace empezar el día con Dios. No cambia tus circunstancias inmediatamente, pero cambia tu capacidad para manejarlas. Te da perspectiva, te da esperanza, te da un recordatorio de que no estás solo. Y cuando sabes que no estás solo, puedes con lo que sea. Ahora bien, hay algo que tengo que aclarar porque sé que hay gente escuchando esto y pensando, Yokoi, yo intenté esto y no funcionó. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lo intentaste? ¿Una semana? ¿3 días? Porque déjame decirte algo, la transformación real no pasa en 3 días. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar, requiere repetición, requiere constancia, requiere que hagas lo mismo una y otra vez hasta que se vuelva parte de ti. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen. Significa mejora continua, pequeños cambios repetidos constantemente que generan grandes resultados. Empezar el día con Dios es Kaizen espiritual. No esperes un milagro instantáneo. Espera pequeños cambios acumulados, más calma, más claridad, más paz, más propósito. Y esos pequeños cambios, después de semanas, después de meses, se convierten en una vida completamente diferente. Patricia, la paciente de la depresión crónica, hoy es otra persona. No porque ganó la lotería, no porque encontró el amor de su vida, sino porque cambió su primer hábito del día. Y ese hábito desencadenó otros. Empezó a cuidar su alimentación, empezó a hacer ejercicio, empezó a establecer límites en el trabajo, empezó a valorarse, todo porque empezó el día con Dios. Porque ese primer acto de amor propio, ese primer momento de conexión, le recordó que su vida vale. Y cuando sabes que tu vida vale, empiezas a cuidarla. Quiero que entiendas algo fundamental. Empezar el día con Dios no es un favor que le haces a Dios, es un favor que te haces a ti mismo. Dios no necesita tu oración matutina, tú la necesitas. Dios no necesita tu gratitud, tú la necesitas, porque la gratitud te saca del victimismo. La oración te conecta con algo más grande, y esa conexión te da fuerza para enfrentar lo que venga. Hay un sesgo cognitivo que se llama sesgo de negatividad. Significa que nuestro cerebro está programado para enfocarse más en lo malo que en lo bueno. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo. Pero en el mundo moderno, donde no estamos huyendo de leones, ese sesgo nos destruye. Nos hace ver solo problemas, solo amenazas, solo razones para quejarnos. Empezar el día con Dios es un antídoto para ese sesgo. Porque cuando agradeces, estás entrenando tu cerebro para ver lo bueno. Estás recalibrando tu atención. Y con el tiempo, esa recalibración cambia tu vida. Ahora, déjame hablarte de algo que nadie te dice. Empezar el día con Dios también significa empezar el día con silencio. Y el silencio asusta, porque en el silencio escuchas tus pensamientos reales, escuchas tus miedos, escuchas tus dudas. Y la mayoría de la gente evita el silencio porque no quiere enfrentar eso. Por eso prendes la televisión al despertar, por eso agarras el celular, por eso pones música,
porque el ruido externo ahoga el ruido interno. Pero el problema con eso es que nunca procesas lo que sientes, nunca limpias tu mente y entonces cargas con todo ese ruido durante todo el día. Empezar el día con Dios requiere valentía, valentía para sentarte en silencio, valentía para escucharte, valentía para ser honesto contigo mismo y con Dios. Dios, tengo miedo, no sé si puedo con esto. Ayúdame. Esa honestidad es poderosa, porque Dios no necesita que finjas. Dios ya sabe cómo estás. Lo que necesita es que tú lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, cuando lo sueltas en oración, algo se libera en ti. Recuerdo una mañana en Japón. Era invierno, hacía un frío terrible. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero ese día estaba especialmente cansado. Quería quedarme en cama. Quería saltarme mi ritual. Pero algo en mí dijo, no, hoy es cuando más lo necesitas. Así que me levanté, me senté en el piso frío de mi pequeño apartamento, cerré los ojos y empecé a hablar con Dios. Y lloré. Lloré porque estaba lejos de casa. Lloré porque extrañaba a mi familia. Lloré porque no sabía si iba a lograr lo que quería. Y en medio de ese llanto, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Sentí que no estaba solo. Sentí que todo iba a estar bien. No porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque en ese momento, en ese silencio frío, Dios estaba ahí. Eso es lo que pasa cuando empiezas el día con Dios de verdad. No es un ritual vacío, es un encuentro contigo mismo, un encuentro con algo más grande. Y ese encuentro te transforma. Ahora quiero hablarte de algo práctico, porque sé que muchos están escuchando esto y pensando, está bien, Yokoi, me convenciste, pero ¿cómo empiezo? Y mi respuesta es, empieza pequeño. No intentes ser santo de la noche a la mañana. No intentes levantarte a las 4 de la mañana si normalmente te levantas a las 8. Empieza con 5 minutos, solo 5. Mañana, cuando suene tu alarma, no agarres el celular, siéntate en tu cama, respira profundo 3 veces. Y di en voz alta o en tu mente, gracias Dios por este nuevo día. Ayúdame a vivirlo con propósito. Eso es todo. 5 minutos. Y hazlo todos los días durante una semana. No te saltes ni un día, porque la consistencia es lo que construye el hábito. Y después de una semana, si quieres, aumenta a 10 minutos. Agrega una lectura corta. Agrega un momento de reflexión. Pero no te apresures. La espiritualidad no es una carrera, es un camino. Y otra cosa, no te compares. No veas a otras personas que se levantan a las 4 de la mañana, que meditan una hora, que leen 5 capítulos de la Biblia y pienses que tienes que hacer lo mismo. No. Cada quien tiene su proceso. Cada quien tiene su ritmo. Lo importante no es cuánto tiempo le dedicas. Lo importante es que lo hagas con el corazón. 5 minutos de conexión honesta valen más que una hora de ritual vacío. Patricia empezó con 3 minutos. Literalmente 3. Porque eso era todo lo que podía dar. Pero esos 3 minutos se convirtieron en 5, luego en 10, luego en 20. Ahora lleva 2 años empezando el día con Dios y me dice que es lo mejor que ha hecho por su salud mental. No porque sea perfecta, no porque nunca tenga días malos, sino porque tiene un ancla, tiene un lugar al cual regresar cuando todo se pone difícil. Ahora déjame hablarte de algo que he visto mucho en Latinoamérica. Aquí nos encanta postergar lo importante por lo urgente. Siempre hay algo más urgente que tu paz mental. Siempre hay algo más importante que tu conexión con Dios. Mañana empiezo. La próxima semana me organizo. Cuando tenga más tiempo lo hago. Y ese mañana nunca llega. Porque siempre habrá algo. Siempre habrá una excusa. Y si sigues esperando el momento perfecto para empezar el día con Dios, vas a morir esperando. La verdad es que nunca vas a tener tiempo. Tienes que hacer tiempo. Y hacer tiempo significa sacrificar algo. Tal vez sacrificas dormir 15 minutos más. Tal vez sacrificas ver televisión en la mañana. Tal vez sacrificas revisar el celular mientras desayunas. Pero ese sacrificio vale la pena, porque lo que ganas es infinitamente más valioso que lo que pierdes. Miguel, el taxista, me dijo algo hermoso hace unos meses. Kenji, esos 5 minutos que paso con Dios en la mañana me dan más energía que 2 tazas de café, porque el café me despierta el cuerpo, pero Dios me despierta el alma, y tiene razón. Puedes estar físicamente despierto y espiritualmente dormido, pero cuando empiezas el día con Dios, despiertas completo. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque sé que algunos están pensando, Yokoi,
yo trabajo en algo que no me gusta. ¿Empezar el día con Dios va a cambiar eso? Y la respuesta honesta es no directamente. Empezar el día con Dios no va a renunciar por ti a tu trabajo. No va a cambiar tu situación externa mágicamente, pero va a cambiar tu capacidad para tomar decisiones. Va a darte claridad para ver opciones que antes no veías. Va a darte valentía para hacer cambios que antes te daban miedo. Porque cuando estás conectado con Dios, cuando sabes que no estás solo, las decisiones difíciles se vuelven más fáciles. He visto esto incontables veces en terapia. Personas que llevaban años atrapadas en trabajos que odiaban, en relaciones tóxicas, en hábitos destructivos, y cuando empiezan a ordenar su vida interior, cuando empiezan el día con Dios, de repente tienen la fuerza para cambiar, no porque Dios les resolvió la vida, sino porque Dios les devolvió el poder que habían entregado al miedo. Déjame explicártelo de otra forma. Cuando no tienes una práctica espiritual, cuando no empiezas el día con Dios, vives a merced de tus circunstancias. Si el día es bueno, tú estás bien. Si el día es malo, tú estás mal. Eres como una hoja en el viento. Pero cuando empiezas el día con Dios, cuando anclas tu paz en algo más grande que tus circunstancias, entonces el viento puede soplar fuerte, pero tú no te vuelas. Puedes doblarte, pero no te rompes. Esto lo viví en carne propia cuando murió mi abuela. Ella fue una de las personas más importantes en mi vida. Me enseñó a leer, me enseñó a rezar, me enseñó que la vida no es sobre lo que tienes, sino sobre quién eres. Cuando murió, yo estaba en Japón. No pude despedirme, no pude estar en su funeral, y sentí un dolor que no sabía que era posible. Había días que no quería levantarme, días que no veía el punto de nada. Pero ahí fue cuando mi hábito de empezar el día con Dios me salvó. Porque aunque no tenía ganas, aunque me dolía el alma, me levantaba, me sentaba y le hablaba a Dios. Dios, no entiendo por qué, no entiendo este dolor, pero confío en que hay un propósito. Ayúdame a encontrarlo. Y poco a poco ese dolor se transformó. No desapareció, pero se convirtió en algo manejable. Se convirtió en gratitud por haberla conocido. Se convirtió en motivación para honrar su legado. Si yo no hubiera tenido ese hábito, si no hubiera empezado cada día con Dios, probablemente me hubiera quedado en cama durante meses. Probablemente hubiera caído en una depresión profunda. Pero ese ancla espiritual me sostuvo. Y eso es lo que quiero para ti. Que cuando vengan los días oscuros, y van a venir, tengas algo que te sostenga. Ahora quiero hablarte de algo que es súper importante. La diferencia entre rutina y ritual. Rutina es hacer algo por inercia. Ritual es hacer algo con intención. Puedes tener la rutina de cepillarte los dientes todas las mañanas, pero probablemente lo haces sin pensar. Es automático. Pero empezar el día con Dios no debe ser automático. Debe ser intencional. Cada día debe ser un acto consciente. Hoy elijo empezar mi día así. Hoy elijo conectar con Dios. Hoy elijo poner mi paz primero. Porque cuando se vuelve automático, pierde poder, pierdes la conexión, y entonces estás rezando sin sentir, estás agradeciendo sin creer, estás cumpliendo el ritual pero no estás presente, y eso no sirve. Dios no necesita tus palabras vacías, Dios necesita tu presencia, y tu presencia requiere que estés ahí, completo, honesto, vulnerable. Patricia me contó algo hermoso hace poco. Me dijo: Kenji, antes yo rezaba el Padre Nuestro en la mañana. Lo decía de memoria, rápido, sin pensar. Era como decir el abecedario. Pero ahora, cuando lo rezo, me detengo en cada palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. Y pienso, Dios es mi Padre. Eso significa que no estoy sola. Santificado sea tu nombre. Y pienso, hay algo sagrado en este universo. Venga a nosotros tu reino. Y pienso, hay un orden más grande que mi caos. Y así con cada línea. Y cuando termino, siento que realmente hablé con Dios. No solo recité palabras. Eso es lo que significa hacer de esto un ritual sagrado en lugar de una rutina vacía. Estar presente, sentir cada palabra, creer cada promesa. Y cuando haces eso, cuando realmente estás ahí, la transformación es inevitable. Ahora bien, sé que algunos están escuchando esto y sintiéndose culpables. Culpables porque hace años que no oran. Culpables porque abandonaron su fe. Culpables porque fallaron. Y quiero decirte algo con todo el amor del mundo. Dios no te está juzgando. Dios te está esperando. No importa cuánto tiempo pasó. No importa cuántas veces fallaste. No importa qué tan lejos te fuiste. Puedes empezar mañana. Puedes empezar hoy. Puedes empezar ahora mismo. Porque Dios no es un jefe exigente que lleva cuenta de tus errores. Dios es un Padre amoroso que celebra tu regreso.
Y empezar el día con Dios es una forma de decir regresé, estoy aquí, ayúdame, y eso es suficiente. Miguel, el taxista, me dijo una vez, Kenji, yo dejé de ir a la iglesia hace como 10 años. Me sentía hipócrita. Decía que creía en Dios pero vivía como si no existiera. Entonces preferí dejarlo todo. Pero cuando empecé a hablarle a Dios en las mañanas, sentí que regresaba a casa, no a la iglesia, a casa. Porque Dios siempre estuvo ahí, solo que yo me había ido. Eso es lo hermoso de empezar el día con Dios. No necesitas ir a ningún lugar, no necesitas permiso de nadie, solo necesitas tu corazón honesto y tu voluntad de conectar. Y desde ahí, todo cambia. Ahora quiero compartirte algo que aprendí en Japón y que me ayudó mucho a entender este concepto de empezar el día con disciplina espiritual. En Japón hay templos budistas donde los monjes se levantan a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, y lo primero que hacen es limpiar el templo. Barren, limpian, pulen durante horas. Y yo al principio pensé, qué pérdida de tiempo, ese templo ya está limpio, ¿por qué lo limpian todos los días? Y un monje me explicó, no limpiamos el templo porque esté sucio, limpiamos el templo para limpiar nuestra mente. El acto de limpiar es meditación, es disciplina, es recordar que el orden exterior nace del orden interior. Y ahí lo entendí. Empezar el día con Dios no es porque Dios esté sucio, es porque nosotros necesitamos limpieza. Limpieza mental, limpieza emocional, limpieza espiritual. Y ese acto de sentarte, de respirar, de agradecer, de orar, es como barrer tu alma. Estás sacando el desorden, estás dejando espacio para lo que importa. En Latinoamérica tenemos un problema con esto. Nos da flojera. Ay, Yokoi, es que eso suena muy complicado. No es complicado, es simple. Solo que simple no significa fácil. Requiere disciplina. Y la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Puedes ser muy inteligente y saber que deberías empezar el día con Dios, pero si no tienes la disciplina para hacerlo, ese conocimiento no sirve de nada. Déjame darte un ejercicio práctico. Hoy en la noche, antes de dormir, prepara tu espacio. Si tienes un rincón tranquilo en tu casa, límpialo. Pon una silla cómoda. Si quieres, pon una vela o una imagen que te inspire. Prepara todo para que mañana, cuando te levantes, no tengas excusas. Todo está listo. Solo tienes que sentarte. Luego, programa tu alarma 15 minutos antes de lo usual. Y cuando suene, no le des a posponer. Levántate. Ve a ese espacio que preparaste. Siéntate. Respira 3 veces profundo. Y empieza. Puede ser con una oración que ya conozcas. Puede ser con tus propias palabras. Puede ser simplemente agradecer 3 cosas. No importa cómo empieces. Lo importante es que empieces. Y si al principio te sientes raro, si sientes que no estás haciendo bien, si sientes que Dios no te está escuchando, no te rindas. Eso es normal. Es como ir al gimnasio por primera vez. Los primeros días duele. Los primeros días te sientes torpe. Pero si sigues, si eres constante, tu cuerpo se adapta. Y con la espiritualidad es igual. Tu alma necesita tiempo para adaptarse. Pero cuando lo hace, cuando ese hábito se arraiga, tu vida cambia. Patricia me contó que las primeras semanas se sentía ridícula. Kenji. Me sentaba ahí y pensaba, esto es estúpido. Estoy hablando sola. Dios no me está escuchando. Esto no va a funcionar. Pero siguió, porque le prometió que lo intentaría durante 3 semanas. Y en la tercera semana algo cambió. No fue un cambio dramático, fue sutil, pero empezó a sentir paz. Empezó a tener claridad. Empezó a dormir mejor. Y eso fue suficiente para convencerla de seguir. Ahora lleva 2 años. Y me dice que no puede imaginar su vida sin ese ritual. Es como bañarme, Kenji. No puedo empezar el día sin bañarme, ¿verdad? Bueno, ahora tampoco puedo empezarlo sin hablar con Dios. Porque si no lo hago me siento sucia por dentro. Esa es la transformación que estoy hablando. No es mágica. No es instantánea. Pero es real. Y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a ser disciplinado. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos están pensando. Yokoi, ¿y si yo no creo en Dios? ¿Y si soy ateo o agnóstico? Y mi respuesta es, está bien, respeto eso. Pero déjame preguntarte algo. ¿Crees en algo? ¿Crees en el amor? ¿Crees en la bondad? ¿Crees en que la vida tiene sentido? Si respondiste sí a cualquiera de esas preguntas, entonces tienes algo en lo cual anclarte. Llámalo como quieras. Llámalo propósito. Llámalo energía positiva. Llámalo intención. Pero dale un espacio en tu día.
porque al final empezar el día con Dios no es solo sobre religión, es sobre tener un momento donde reconoces que eres parte de algo más grande, donde sales de tu ego, donde te recuerdas que no eres el centro del universo. Y ese acto de humildad, de reconocimiento, te transforma, te hace más compasivo, te hace más paciente, te hace más fuerte. He trabajado con personas ateas que empiezan el día con meditación, con afirmaciones positivas, con gratitud, y funciona igual, porque el principio es el mismo: crear un espacio sagrado antes de que el caos del día te consuma, proteger tu paz antes de que el mundo intente robártela. Entonces no importa cómo lo llames, importa que lo hagas, importa que seas intencional, importa que seas constante. Miguel, después de un año de empezar el día con Dios, me dijo algo que me emocionó. Kenji, mis pasajeros han notado el cambio. Me dicen: oye Miguel, tú siempre estás de buen humor. ¿Qué traes? Y yo les digo: traigo a Dios en mi taxi. Y algunos se ríen, pero otros se quedan callados, y sé que les llegó, porque ven que hay algo diferente en mí. Y no es que gané más dinero, no es que mi vida mejoró económicamente, es que yo mejoré. Y eso se nota. Eso es lo que quiero que entiendas. Empezar el día con Dios no te hace rico, no te hace famoso, pero te hace mejor. Y cuando eres mejor, tu impacto en el mundo es mejor. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Ahora déjame hablarte de algo que muchas veces olvidamos. Empezar el día con Dios también significa empezar el día perdonándote, porque la mayoría de nosotros cargamos culpas. Culpas por lo que hicimos, culpas por lo que no hicimos, culpas por quiénes somos. Y esas culpas nos pesan, nos frenan, nos impiden avanzar. Pero cuando empiezas el día con Dios, cuando le entregas esas culpas, algo se libera. No significa que tus errores desaparecen, significa que dejas de cargarlos como cadenas, los sueltas. Y desde ese lugar de libertad es donde puedes construir algo nuevo. Patricia cargó durante años la culpa de no haber sido la madre perfecta. Kenji, grité mucho a mis hijos cuando eran pequeños. Estaba tan estresada, tan deprimida, que les grité. Y ahora ellos son adultos y sé que los lastimé. Y eso me mata. Y le dije: Patricia, tus hijos están bien. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Pero si quieres sanar, tienes que perdonarte. Y ese perdón empieza en tu conversación con Dios. Dile: Dios, perdóname por no haber sido perfecta. Ayúdame a ser mejor de ahora en adelante. Y ella lo hizo. Cada mañana durante meses le pidió perdón a Dios, y poco a poco empezó a perdonarse a sí misma, y ese perdón la liberó. Ahora tiene una relación hermosa con sus hijos, no porque cambió el pasado, sino porque dejó de vivir en él. Eso es lo que hace empezar el día con Dios. Te libera del pasado, te ancla en el presente, te da esperanza para el futuro. Ahora quiero compartirte algo que creo que es fundamental. Empezar el día con Dios también significa empezar el día con propósito. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque oran, agradecen, meditan, pero luego salen de ese momento y viven el día sin intención. Hacen lo que venga, reaccionan en lugar de actuar, y entonces el ritual pierde poder. Pero cuando terminas tu momento con Dios, antes de levantarte, pregúntate: ¿qué propósito tiene mi día hoy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo quiero sentirme al final del día? Y escríbelo si es necesario. Una línea: hoy voy a ser paciente con mi familia. Hoy voy a trabajar con excelencia. Hoy voy a cuidar mi salud. Una intención clara. Y luego, durante el día, regresa a esa intención. Cuando te sientas perdido, cuando te sientas abrumado, recuerda: mi propósito hoy es este, y todo lo que hago debe alinearse con esto. Miguel hace esto todos los días. Después de su conversación con Dios, dice en voz alta: hoy voy a servir a mis pasajeros con amor. Cada persona que suba a mi taxi va a sentir que le importa a alguien, y lo cumple. Y sus pasajeros lo sienten. Y eso le ha traído más propinas, más clientes frecuentes, más recomendaciones. No porque busque eso, sino porque cuando vives con propósito, las bendiciones llegan solas. Ahora bien, empezar el día con Dios también requiere que enfrentes tus sombras. Y esto es incómodo, porque todos tenemos partes de nosotros que no queremos ver, partes egoístas, partes envidiosas, partes resentidas. Y cuando te sientas en silencio con Dios, esas partes aparecen. Y tu primera reacción es huir, distraerte, levantarte,
Pero si te quedas, si las enfrentas, si le dices a Dios, mira, esta es mi sombra, ayúdame a sanarla, entonces empieza la verdadera transformación. Yo tuve que hacer esto con mi orgullo. Durante años, mi orgullo fue mi motor, me impulsó a lograr cosas, pero también me aisló, me hizo creer que no necesitaba ayuda, que podía con todo solo, y eso me llevó a quemarme, a sentirme vacío, y fue en esos momentos de oración matutina donde Dios me confrontó, no con palabras audibles, sino con una sensación clara. Kenji, tu orgullo te está destruyendo, y tuve que admitirlo, tuve que decir, tienes razón, necesito ayuda, no puedo solo. Y desde ese reconocimiento es que empecé a sanar, empecé a pedir ayuda, empecé a delegar, empecé a aceptar que está bien no ser perfecto y mi vida mejoró enormemente. Eso es lo que hace empezar el día con Dios. Te confronta, te limpia, te transforma. Ahora quiero hablarte de algo práctico que he visto funcionar maravillosamente. Combina tu tiempo con Dios con un tiempo de planificación. Después de orar, después de agradecer, saca una libreta y escribe 3 cosas que vas a hacer hoy. Solo 3. No una lista de 20 pendientes que te va a abrumar. 3 cosas importantes. Y al final del día, revisa. ¿Las hice? Si sí, celebra. Si no, pregúntate por qué. Y ajusta para mañana. Este ejercicio simple ha transformado la vida de muchas personas, porque combina espiritualidad con acción, combina fe con responsabilidad, y esa combinación es poderosa. Patricia hace esto religiosamente. Cada mañana, después de su tiempo con Dios, escribe 3 cosas. Hoy voy a llamar a mi mamá, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a terminar ese reporte del trabajo. Y las hace. No siempre perfectas, pero las hace. Y al final del día, se siente productiva, se siente viva, se siente con propósito. Ahora bien, sé que algunos están pensando, Yokoi, todo esto suena hermoso, pero mi vida es un caos. Tengo problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares. ¿Empezar el día con Dios va a resolver todo eso? Y la respuesta honesta es no directamente, pero va a cambiar cómo enfrentas todo eso. Y cómo enfrentas tus problemas es más importante que los problemas mismos. Porque 2 personas pueden tener el mismo problema y reaccionar completamente diferente. Una se hunde, la otra encuentra soluciones. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad, la perspectiva, la fortaleza interior, y todo eso se construye en esos momentos de conexión con Dios. Miguel tenía deudas gigantes cuando empezó su proceso conmigo, deudas que lo asfixiaban. Y empezar el día con Dios no pagó sus deudas mágicamente, pero le dio claridad para hacer un plan, le dio paz para no entrar en pánico, le dio fuerza para trabajar más horas sin colapsar. Y poco a poco, mes a mes, fue pagando. No fue rápido, no fue fácil, pero lo logró. Y me dijo, Kenji, si no hubiera empezado mi día con Dios, me hubiera rendido, me hubiera tirado a la bebida o algo peor. Pero ese ancla espiritual me sostuvo. Eso es lo que quiero que entiendas. Empezar el día con Dios no es magia, es medicina, es fortaleza, es esperanza. Y eso es lo que necesitas para enfrentar la vida. Ahora déjame compartirte algo que aprendí de mis pacientes. Empezar el día con Dios también significa proteger tu energía, porque hay personas que te van a querer robar tu paz. Van a llegar con sus dramas, sus quejas, sus negatividades. Y si no tienes un ancla, si no empezaste tu día conectado con algo más grande, te van a arrastrar. Pero cuando empiezas el día con Dios, cuando ya llenaste tu tanque espiritual, puedes escuchar sus problemas sin absorberlos. Puedes ayudar sin vaciarte. Patricia me contó que antes de empezar su ritual matutino, llegaba al trabajo y en 5 minutos ya estaba estresada. Sus compañeras se quejaban del jefe, del trabajo, de la vida, y ella absorbía todo, y terminaba el día agotada. Pero ahora, cuando llega al trabajo, escucha con empatía, pero no se engancha. Yo ya hice mi trabajo interno, me dijo. Ya llené mi tanque, entonces puedo dar sin vaciarme. Eso es sabiduría. Eso es lo que hace empezar el día con Dios. Te protege, te fortalece, te prepara. Y ahora quiero hablarte de algo controversial pero necesario. Hay personas que van a burlarse de ti cuando empieces este proceso. Van a decir, ay mira, ahora resulta que eres muy espiritual. Ahora resultas santo. Y vas a sentir la tentación de abandonar para no ser juzgado. Pero no lo hagas, porque la opinión de gente que vive sin propósito no debe definir tu camino. Miguel me contó que sus amigos se burlaron cuando empezó. Miguel, ahora eres un monje. Miguel, te volviste religioso, y al principio le dolió. Pero luego se dio cuenta.
Ellos siguen igual que hace 10 años. Yo estoy cambiando. ¿A quién debo escuchar? Y siguió. Y ahora, algunos de esos mismos amigos le preguntan, oye Miguel, ¿qué haces que te ves tan bien? ¿Qué te pasa que estás tan tranquilo? Y ahí es cuando comparte su secreto. Entonces prepárate. La transformación trae juicio, pero también trae resultados. Y los resultados hablan más fuerte que las críticas. Ahora quiero compartirte algo que creo que es fundamental. Empezar el día con Dios no es solo para ti, es para todos los que te rodean. Porque cuando tú estás bien, tu familia está mejor. Cuando tú tienes paz, tu hogar tiene paz. Cuando tú tienes propósito, inspiras a otros a encontrar el suyo. Patricia tiene 2 hijas adultas. Y al principio ellas no entendían qué le pasaba a su mamá. ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué ya no gritas? ¿Qué te pasa? Pero con el tiempo vieron el cambio. Vieron que su mamá estaba más feliz, más tranquila, más presente. Y una de ellas le preguntó, Mamá, ¿qué haces en las mañanas? Y Patricia le compartió. Y ahora esa hija también empieza su día con Dios, y están más unidas que nunca. Eso es el efecto dominó. Tu transformación inspira transformación en otros. Y así es como cambiamos el mundo. No con discursos, no con quejas, sino con ejemplo. Ahora bien, déjame hablarte de algo que nadie te dice. Habrá días donde no vas a querer hacerlo. Días donde vas a estar cansado. Días donde vas a pensar, hoy, no importa, puedo saltármelo. Y ahí es donde se define todo. Porque la disciplina no se trata de hacer algo cuando te nace. Se trata de hacerlo especialmente cuando no te nace. Esos son los días que cuentan. Esos son los días que construyen carácter. Esos son los días que te transforman. Yo he tenido esos días. Días donde mi cuerpo me grita, quédate en cama. Días donde mi mente me dice, total, un día no importa. Pero me levanto. Porque sé que si cedo una vez, cederé 2. Y si cedo 2, cederé 3. Y antes de darme cuenta, habré perdido el hábito. Entonces me levanto, me siento, y aunque sea solo 3 minutos, aunque sea solo decir gracias Dios, lo hago, porque la consistencia es lo que construye resultados. Patricia me confesó que tuvo una semana horrible, donde no quiso levantarse ni un solo día. Estaba enferma, estaba cansada, pero se levantó y me dijo, Kenji, fueron los 3 minutos más difíciles de mi vida, pero los hice y me sentí orgullosa, porque supe que puedo confiar en mí misma. Eso es lo que construye autoestima. No los logros grandes, sino las pequeñas promesas que te cumples a ti mismo todos los días. Ahora quiero hablarte de algo hermoso que pasa cuando llevas tiempo empezando el día con Dios. Empiezas a ver sincronicidades, empiezas a notar señales, empiezas a sentir que estás en el camino correcto. No es magia, es que estás más atento, estás más presente, y desde ese estado ves cosas que antes te perdías. Miguel me contó que hace unos meses necesitaba dinero urgente para pagar una deuda, y estaba preocupado. Pero en su oración matutina le dijo a Dios, necesito ayuda, no sé cómo voy a resolver esto, pero confío en ti. Y ese mismo día, un cliente frecuente lo llamó. Miguel, necesito que me lleves al aeropuerto todos los días esta semana. Te pago bien. Y eso le resolvió. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez Dios responde cuando nos abrimos a recibir. No lo sé, pero funciona. Y no se trata de pedir milagros. Se trata de abrirte a las posibilidades, de confiar en que cuando haces tu parte, el universo hace la suya. Ahora déjame compartirte algo que aprendí de la cultura japonesa y que aplica perfectamente a esto, el concepto de Ichigo Ichie, que significa una vez, un encuentro. Es la idea de que cada momento es único, que cada día es único, que cada oportunidad es única. Y por eso debemos vivirla con presencia total. Cuando empiezas el día con Dios, cuando le das a ese momento tu atención total, estás honrando ese principio. Estás diciendo, este día es único, esta vida es única, y voy a vivirla con intención. Y eso cambia todo, porque dejas de vivir en piloto automático, dejas de dar por sentado, empiezas a valorar, empiezas a agradecer, empiezas a vivir de verdad. Patricia me dijo hace poco, Kenji, antes mis días eran todos iguales. Levantarme, trabajar, dormir, repetir. Pero ahora cada día es único, porque cada mañana es un nuevo encuentro con Dios, y ese encuentro marca el día. Esa es la belleza de este hábito. No solo cambia tus mañanas, cambia tus días, cambia tu vida.
Ahora quiero abordar algo importante. ¿Qué pasa si faltas un día? ¿Qué pasa si rompes la racha? Y mi respuesta es, no pasa nada. No te fustigues, no te juzgues, simplemente regresa al día siguiente. Porque esto no es sobre perfección, es sobre constancia. Y la constancia no significa nunca fallar, significa seguir intentando. Miguel me llamó una vez muy angustiado. Kenji, ayer no hice mi ritual, me quedé dormido, fallé, y le dije, Miguel, ¿qué vas a hacer hoy? Y él respondió, hoy sí lo voy a hacer. Y le dije, entonces no fallaste, tropezaste, pero seguiste caminando, y eso es lo que importa. Entonces, si algún día fallas, no te rindas. No digas, ya lo arruiné todo. Simplemente regresa. Porque cada día es una nueva oportunidad. Y ahora quiero compartirte algo que creo que es el corazón de todo esto. Empezar el día con Dios es un acto de amor, amor propio, amor a la vida, amor a algo más grande que tú. Porque cuando amas algo, lo cuidas, lo proteges, le das tiempo, y tu alma merece ese amor. Durante años descuidé mi alma, la ignoré, le exigí, la agot, y se resintió, se cerró, se endureció. Pero cuando empecé a amarla, cuando empecé a darle ese espacio cada mañana, revivió. Y desde ahí todo lo demás floreció. Entonces te invito a que ames tu alma, que la cuides, que le des ese regalo cada mañana, porque lo merece, porque tú lo mereces. Ahora quiero cerrar este mensaje con un reto que va a cambiar tu vida si lo aceptas. Durante los próximos 21 días, comprométete a empezar el día con Dios. 21 días, sin excusas, sin fallar. Solo 5 minutos al día. Siéntate, respira, agradece, ora, reflexiona. Y al final de esos 21 días, evalúa. Pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Algo cambió? ¿Vale la pena seguir? Y si la respuesta es sí, continúa. Conviértelo en un hábito de por vida, porque te prometo que va a ser el mejor regalo que te puedas dar. Y mientras haces este proceso, quiero que hagas algo más. Comparte este mensaje. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita, con alguien que está perdido, con alguien que está sufriendo, con alguien que está buscando respuestas. Porque este mensaje no es solo para ti, es para todos los que están listos para transformarse. Y si este mensaje te tocó, si algo de lo que dije resonó en ti, déjame un comentario abajo. Cuéntame qué parte te llegó más. Cuéntame si vas a aceptar el reto, porque quiero saber de ti. Quiero caminar este proceso contigo. Quiero celebrar tu transformación. Y no olvides suscribirte a este canal, porque seguiré compartiendo mensajes como este. Mensajes que no endulzan la verdad. Mensajes que te confrontan. Mensajes que te transforman. Empezar el día con Dios no es religión, es supervivencia, es medicina, es esperanza, es amor, y está disponible para ti desde mañana mismo. Solo tienes que elegirlo, solo tienes que disciplinarte, solo tienes que empezar. Y recuerda, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. No te compares, trabaja. Y la cultura no cambia con quejas, cambia con ejemplo. Empieza mañana, empieza fuerte, empieza con Dios. Pero, antes de terminar, déjame profundizar en algo que creo que necesitas escuchar. Hay niveles en esta práctica de empezar el día con Dios, y quiero que entiendas cada uno de ellos para que no te conformes con lo superficial. El primer nivel es el mecánico, es cuando haces el ritual porque te dijeron que lo hagas. Te sientas, dices las palabras, cumples el tiempo y listo. Siguiente. Este nivel no está mal. Es mejor que nada, pero es limitado. Porque estás ahí físicamente pero no emocionalmente. Estás cumpliendo pero no conectando. El segundo nivel es el emocional. Es cuando empiezas a sentir algo. Gratitud real, paz real, conexión real. Aquí es donde la mayoría de la gente se emociona y piensa que ya llegó, pero no. Porque las emociones son volátiles. Un día sientes, otro día no. Y si tu práctica depende de sentir, vas a abandonar cuando no sientas nada. El tercer nivel es el existencial. Es cuando entiendes que este ritual no es sobre sentir bien, es sobre ser mejor. Es cuando lo haces aunque no sientas nada, aunque estés cansado, aunque estés triste, porque sabes que es necesario, como lavarte los dientes. No siempre te emociona lavarte los dientes, ¿verdad? Pero lo haces, porque es parte de tu higiene. Pues esto es higiene espiritual. Y en este nivel es donde la verdadera transformación ocurre.
Y hay un cuarto nivel, el nivel trascendental. Este es cuando tu práctica matutina deja de ser un momento aislado y se convierte en el fundamento de todo tu día. Cuando cada decisión, cada palabra, cada acción está alineada con lo que conectaste en la mañana, cuando llevas a Dios contigo todo el día, no solo en esos 5 minutos, cuando tu vida entera se convierte en una oración viviente. Muy pocas personas llegan a este cuarto nivel, pero los que llegan, brillan. Los reconoces. Hay algo en ellos, una paz, una certeza, una luz. Y eso es lo que quiero para ti. Ahora, déjame contarte algo que nunca he compartido públicamente. Hace 5 años tuve una crisis profunda. Profesionalmente estaba en mi mejor momento. Tenía éxito, reconocimiento, dinero, pero internamente estaba muriendo. Me sentía vacío. Cuestionaba todo. ¿Para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Esto es todo? Y en medio de esa crisis, hubo una mañana donde no pude levantarme, literalmente. Me quedé en cama, mirando el techo, sin fuerzas, sin ganas, sin nada. Y en ese momento, algo dentro de mí gritó: Dios, si existes, necesito una señal. Necesito saber que hay un propósito, porque si esto es todo, no quiero seguir. No hubo luces, no hubo voces, no hubo milagros cinematográficos, pero algo pasó. Una paz inexplicable me cubrió, como si alguien me abrazara aunque estaba solo, y escuché, no con los oídos, sino con el alma: levántate, todavía no terminas. Me levanté, no porque entendiera, no porque tuviera respuestas, sino porque sentí que debía hacerlo. Y desde ese día, mi ritual matutino se volvió sagrado, no negociable, porque ese día Dios me salvó. Y desde entonces le dedico cada mañana como agradecimiento. Te cuento esto porque quiero que sepas que todos pasamos por momentos oscuros. Todos cuestionamos, todos dudamos, pero empezar el día con Dios es lo que nos sostiene en esos momentos. Es el ancla cuando todo se desmorona. Y hablando de desmoronarse, déjame hablarte de Claudia. Claudia llegó a mi consultorio después de un divorcio devastador. 30 años de matrimonio, 3 hijos, una vida construida. Y de repente su esposo se fue con otra mujer. Claudia estaba destruida. Kenji le di todo, mi juventud, mi tiempo, mi amor. ¿Y para qué? Para que me cambiara por alguien más joven. La vi llorar durante semanas. La vi enojarse. La vi caer en depresión. Y cuando tocó fondo, le sugerí lo mismo que le sugiero a todos. Claudia, empieza tu día con Dios. Dale ese dolor a Dios todas las mañanas, porque tú no puedes cargarlo sola. Al principio resistió. No quiero hablar con Dios. Dios permitió que esto me pasara. ¿Por qué le voy a dar mi tiempo? Y le respondí: porque el resentimiento hacia Dios es solo resentimiento hacia ti misma disfrazado, y ese resentimiento te va a destruir. Pero si le hablas, si le gritas, si le reclamas, al menos estás procesando, y procesar es sanar. Claudia empezó, y las primeras semanas fueron puras reclamaciones. Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste que me engañara? ¿Por qué destruiste mi familia? Pero siguió. Y poco a poco, las reclamaciones se convirtieron en lamentos. Dios, me duele tanto. Y los lamentos se convirtieron en aceptación. Dios, no entiendo, pero necesito que me ayudes a soltar. Y cuando soltó, cuando dejó de aferrarse al dolor, algo hermoso pasó. Empezó a redescubrirse. Empezó a recordar quién era antes de ser esposa. Empezó a soñar de nuevo. Y hoy, 3 años después, Claudia es otra persona. No porque su dolor desapareció, sino porque aprendió a entregárselo a Dios cada mañana, en lugar de cargarlo todo el día. Esa es otra dimensión de empezar el día con Dios. No solo es agradecer, también es soltar. Soltar el dolor, soltar el control, soltar la necesidad de entender todo. Porque hay cosas que nunca vas a entender, pero puedes tener paz sin entender. Y esa paz viene de confiar en que hay un plan más grande. Ahora quiero hablarte de algo que veo mucho en México y Colombia: la superstición disfrazada de fe. Gente que reza pero no cambia. Gente que va a misa pero maltrata a su familia. Gente que le pide milagros a Dios pero no hace su parte. Y eso no es fe, eso es magia barata. Y Dios no es un genio de la lámpara. Empezar el día con Dios requiere que tú también hagas tu parte, que tomes responsabilidad, que actúes. Porque la fe sin obras es muerta. Puedes rezar toda la mañana pidiendo trabajo, pero si no sales a buscar trabajo, si no actualizas tu currículum, si no te preparas, ¿qué esperas? Dios abre puertas,
pero tú tienes que caminar hacia ellas. Miguel entendió esto perfectamente. Cuando empezó su proceso, tenía deudas enormes, y en su oración matutina le pedía a Dios que lo ayudara. Pero también se ponía a trabajar. Aceptaba viajes que antes rechazaba. Ahorraba en cosas que antes gastaba. Buscaba clientes nuevos, y Dios honró su esfuerzo. Porque Dios ayuda al que se ayuda. Entonces no confundas empezar el día con Dios con sentarte a esperar milagros. Empieza el día con Dios para tener la claridad, la fuerza y el propósito de hacer lo que tienes que hacer. Y hablando de hacer lo que tienes que hacer, déjame compartirte algo que aprendí en Japón sobre la importancia del esfuerzo constante. En Japón, vi a ancianos practicando caligrafía durante décadas. No porque iban a ser famosos, no porque les iban a pagar, sino porque entendían que la maestría no es un destino, es un camino. Y cada día en ese camino es importante. Esa misma filosofía aplica a empezar el día con Dios. No estás buscando la iluminación instantánea, estás construyendo una relación. Y las relaciones requieren tiempo, requieren constancia, requieren presencia. No puedes descuidar tu relación con Dios durante 6 días y compensarlo con 2 horas de iglesia el domingo. No funciona así. Es como descuidar tu matrimonio toda la semana y compensarlo con una cena romántica el sábado. Eventualmente, esa relación se rompe. Pero si le das a Dios 5 minutos cada mañana, si construyes esa relación diariamente, se fortalece. Y una relación fuerte con Dios te da algo que nada más puede darte: significado eterno en un mundo temporal. Porque vivimos en un mundo que te vende significado temporal. Compra esto y serás feliz. Logra esto y serás exitoso. Consigue esto y serás completo. Pero todo eso es humo. Porque las cosas se pierden, los logros se olvidan, las posesiones se deterioran, pero el significado que viene de Dios, el propósito que nace de esa conexión espiritual, ese es eterno. Ese nadie te lo quita. Claudia descubrió esto después de su divorcio. Antes, su significado venía de ser esposa, de ser mamá, de tener un matrimonio perfecto. Pero cuando eso se derrumbó, su significado se derrumbó con ello. Hasta que empezó a construir su significado desde adentro, desde su relación con Dios, y ahí descubrió que ella vale más allá de sus roles, que su vida tiene propósito más allá de sus circunstancias. Y eso es lo que quiero que tú descubras. Que tu vida tiene un propósito que va más allá de tu trabajo, de tu familia, de tus logros. Un propósito divino. Y ese propósito se revela cuando le das espacio a Dios en tu día. Ahora déjame hablarte de algo práctico que muchos pasan por alto. El ambiente donde haces tu ritual matutino importa. No puedes sentarte a hablar con Dios en un espacio lleno de distracciones y esperar conexión profunda. Necesitas crear un espacio sagrado. No estoy diciendo que necesitas un altar elaborado, pero sí necesitas un lugar limpio, tranquilo, donde te sientas en paz. Puede ser un rincón de tu cuarto, puede ser tu sala, puede ser tu jardín, pero debe ser un lugar que respetes, un lugar que cuides. Porque cuando cuidas tu espacio, le estás diciendo a tu cerebro: esto es importante. Patricia tiene un rincón en su cuarto con una silla cómoda, una vela pequeña y una imagen que le inspira. Nada elaborado. Pero cada mañana se sienta ahí, y su cerebro ya asocia ese espacio con paz, con conexión, con Dios. Y esa asociación hace más fácil entrar en ese estado. Miguel tiene su taxi. Antes de arrancar cada mañana, se sienta en su taxi en silencio. Es su templo móvil. Y ahí habla con Dios. Y funciona, porque no es el lugar lo que importa, es la intención. Ahora bien, también está el tema de las distracciones digitales. Y aquí tengo que ser duro. Si no puedes pasar 5 minutos sin el celular, tienes una adicción. Y esa adicción está robando tu vida. Porque el celular es el enemigo número 1 de la espiritualidad. Te distrae, te ansiosa, te desconecta de ti mismo y de Dios. Entonces, regla número 1, nada de celular durante tu ritual matutino, ni para poner música, ni para cronometrar el tiempo, nada. Déjalo en otra habitación si es necesario, porque ese tiempo es sagrado, y lo sagrado no se mezcla con lo profano. Y sí, sé que vas a tener resistencia. Tu mente va a decir: pero necesito revisar si pasó algo importante. No pasó nada tan importante que no pueda esperar 5 minutos. Y si sí pasó, 5 minutos no van a cambiar nada. Entonces deja el celular. Protege tu paz. Claudia me contó que al principio su mano buscaba el celular automáticamente. Era un reflejo.
pero se obligó a resistir. Y después de 2 semanas, ese impulso desapareció, y ahora puede sentarse en silencio sin siquiera pensar en el celular. Y dice que esa libertad es uno de los regalos más grandes que se ha dado. Ahora hablemos de contenido. ¿Qué haces específicamente durante esos minutos con Dios? Porque sé que algunos necesitan estructura, y está bien. Aquí te doy una guía simple que funciona. Primer minuto. Respiración consciente. Cierra los ojos. Respira profundo. Inhala contando hasta 4. Sostén contando hasta 4. Exhala contando hasta 4. Repite 5 veces. Esto calma tu sistema nervioso y te trae al presente. Segundo y tercer minuto, gratitud. Di en voz alta o en tu mente 3 cosas por las que estás agradecido, y sé específico. No gracias por mi familia, sino gracias porque ayer mi hijo me abrazó y me dijo que me ama. Específico. Porque la gratitud específica tiene más poder. Cuarto minuto, petición honesta. Pídele a Dios lo que necesitas. No finjas. No digas lo que crees que deberías decir. Di lo que realmente necesitas. Dios, necesito paciencia hoy porque voy a ver a mi suegra y siempre me saca de quicio. Honesto, crudo, real. Quinto minuto. Escucha. Esto es lo que la mayoría se salta. Pero es lo más importante. Después de hablar, cállate. Quédate en silencio y escucha. No con los oídos, con el corazón. A veces Dios te va a hablar con un pensamiento, a veces con una sensación, a veces con nada, pero el acto de escuchar te abre. Esa es una estructura simple. 5 minutos. Cualquiera puede hacerlo. Y si quieres más tiempo, repite. Profundiza, expande, pero empieza con esto. Patricia usa esta estructura religiosamente y me dice que el minuto de escucha es su favorito, porque ahí es donde siente la paz más profunda, donde se conecta de verdad. Ahora déjame hablarte de algo que he notado en mi práctica terapéutica. Las personas que empiezan el día con Dios tienen mejor manejo del estrés. Y esto tiene explicación científica. Cuando meditas, cuando oras, cuando agradeces, activas el nervio vago. El nervio vago es parte de tu sistema nervioso parasimpático, el sistema responsable de la calma y la recuperación. Cuando activas ese nervio, tu cuerpo sale del modo pelea o huida y entra en modo descanso y digestión. Tu ritmo cardíaco baja, tu presión arterial baja, tu mente se calma. Entonces, empezar el día con Dios no es solo espiritualidad, es medicina preventiva, es autocuidado científicamente respaldado, y los beneficios se acumulan, porque cada día que activas ese nervio vago, lo fortaleces, y con el tiempo, tu capacidad para manejar estrés mejora dramáticamente. Miguel solía tener problemas de presión alta, estaba medicado, pero después de 1 año de empezar el día con Dios, su presión se normalizó. Su doctor redujo la dosis, y hoy ya no necesita medicina. ¿Fue solo el ritual matutino? No lo sé, pero contribuyó. Definitivamente contribuyó. Y Claudia sufría de insomnio crónico. Tomaba pastillas para dormir, pero cuando empezó su práctica matutina, su sueño mejoró, porque durante el día estaba más tranquila. Y cuando llegaba la noche, no tenía esa ansiedad acumulada que le impedía dormir. Ahora duerme naturalmente, sin pastillas, sin luchas. Eso es lo que hace empezar el día con Dios. Mejora tu salud mental, mejora tu salud física, mejora tu vida entera. Ahora bien, hay algo que debo advertirte. Habrá personas que van a malinterpretar este mensaje. Van a pensar que te estoy diciendo que abandones la medicina, la terapia, la ciencia, y no, absolutamente no. La espiritualidad complementa, no reemplaza. Si necesitas terapia, ve a terapia. Si necesitas medicina, toma medicina. Pero agrega la espiritualidad, porque el ser humano es integral, mente, cuerpo y alma. Y para sanar completamente necesitas atender las 3. He visto a pacientes que solo trabajaban la mente, entendían sus patrones, cambiaban sus pensamientos, pero seguían vacíos porque descuidaban el alma. Y he visto pacientes que solo trabajaban el alma, rezaban, meditaban, pero no cambiaban sus comportamientos y seguían estancados porque descuidaban la mente. La verdadera transformación requiere integración, mente, cuerpo y alma trabajando juntos. Y empezar el día con Dios es una forma de honrar esa integración. Ahora déjame compartirte algo que aprendí de un monje budista en Japón. Le pregunté, ¿cómo sabes si estás progresando espiritualmente? Y él sonrió. Kenji, observa cómo tratas a la gente que no puede darte nada a cambio.
Observa cómo reaccionas cuando nadie te está viendo. Observa si tus acciones alineadas con tus valores cuando no hay consecuencias. Ahí está tu progreso. Eso me impactó, porque tenía razón. Puedes rezar hermoso, puedes meditar profundo, puedes hablar de Dios elocuentemente. Pero si luego maltratas al mesero, si engañas en tu trabajo, si eres cruel con tu familia, todo eso es teatro, espiritualidad performativa. El verdadero progreso espiritual se ve en cómo vives. Y empezar el día con Dios debe traducirse en vivir mejor, en ser más paciente, más compasivo, más honesto, más humilde. Si empiezas el día con Dios pero sigues siendo la misma persona egoísta, algo estás haciendo mal. Patricia me dijo algo hermoso hace poco. Kenji, ahora cuando alguien me trata mal, en lugar de reaccionar con enojo, respiro y pienso, esta persona también sufre. Y esa compasión cambia todo. Ya no me engancho, ya no me amargo. Y eso lo aprendí en mis mañanas con Dios. Esa es la prueba, no cuánto rezas, sino cómo vives. Miguel me contó que antes, cuando un cliente le pagaba de más por error, se quedaba el dinero. Total, ellos tienen más que yo, pero ahora les regresa el cambio correcto. Siempre. Porque Dios me ve, y yo me veo, y quiero ser un hombre íntegro. Eso es transformación real, y esa transformación empieza en esas mañanas. Porque cuando conectas con Dios, cuando reconoces que hay algo más grande observándote, tus acciones cambian, no por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es esencial, la importancia de la repetición. Vivimos en una cultura que odia la repetición, queremos variedad, queremos novedad. Pero la sabiduría antigua sabe algo que nosotros olvidamos. La repetición es transformación. Cuando repites algo una y otra vez, se graba en tu sistema nervioso, se vuelve parte de ti. Por eso los músicos practican escalas miles de veces. Por eso los atletas repiten los mismos movimientos infinitamente. Por eso los monjes rezan las mismas oraciones durante décadas. Porque la repetición construye maestría. Entonces no te aburras de tu ritual matutino. No busques variedad constante. Encuentra tu estructura y repítela, día tras día, mes tras mes, año tras año. Porque en esa repetición es donde la magia ocurre, en esa repetición es donde te transformas. Patricia usa las mismas palabras casi todos los días. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias por mi salud. Gracias por mis hijos. Ayúdame a ser mejor hoy que ayer. Palabras simples, repetidas infinitamente, y funcionan. Porque no es sobre las palabras, es sobre la conexión que esas palabras facilitan. Y ahora quiero hablarte de algo que muy pocos entienden. Empezar el día con Dios también significa empezar el día con muerte. Sí, escuchaste bien, muerte, porque cada día que amaneces es un día menos de vida. Y reconocer tu mortalidad te da perspectiva. Los budistas tienen una práctica llamada Maranasati, que significa meditación sobre la muerte. Cada mañana recuerdan, voy a morir, no sé cuándo, pero voy a morir. Entonces, ¿cómo quiero vivir hoy? Y esa pregunta cambia todo. Porque cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo, dejas de pelear por tonterías, dejas de guardar rencores, empiezas a vivir de verdad. Entonces en tu ritual matutino, después de agradecer, pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? ¿Qué haría diferente? Y luego vive así. Porque algún día va a ser tu último día, y no vas a saberlo hasta que pase. Esto no es mórbido, es liberador, porque la conciencia de la muerte te libera del miedo a vivir. Claudia hizo este ejercicio durante meses. Y me dijo, Kenji, me di cuenta de que estaba viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo, posponiendo conversaciones importantes, posponiendo sueños, posponiendo vida. Pero ahora, cada día lo vivo como si fuera valioso, porque lo es. Y Miguel me dijo, antes manejaba mi taxi enojado con el tráfico, enojado con los clientes, enojado con la vida. Pero ahora pienso, estos podrían ser mis últimos pasajeros. Esta podría ser mi última oportunidad de hacer bien mi trabajo. Y eso cambia cómo conduzco, cómo hablo, cómo vivo. Esa conciencia de muerte nos regala vida. Y empezar el día con Dios es un recordatorio de que cada día es un regalo, no un derecho, un regalo. Ahora déjame compartirte algo sobre la importancia del agradecimiento profundo. No el agradecimiento superficial, el profundo, el que duele de tan real, porque es fácil agradecer cuando todo va bien. Pero, ¿puedes agradecer cuando todo va mal? ¿Puedes agradecer el dolor porque te enseña?
Puedes agradecer la pérdida porque te transforma, puedes agradecer la dificultad porque te fortalece. Ese es el agradecimiento que transforma. El que no espera comodidad, sino que encuentra sentido en todo, bueno o malo, fácil o difícil, placentero o doloroso. Todo tiene algo que enseñar. Y agradecer eso abre tu corazón de formas inimaginables. Claudia tuvo que aprender esto. Al principio solo podía agradecer lo bueno. Gracias por mis hijos, gracias por mi salud. Pero el divorcio no entraba en su gratitud, era solo dolor. Hasta que un día, después de meses de trabajo, pudo decir, gracias Dios por este divorcio, porque me obligó a encontrarme, porque me liberó de una relación que ya no funcionaba, porque me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Y cuando pudo agradecer eso, sanó. Porque el agradecimiento por el dolor es la forma más profunda de aceptación, y la aceptación es la puerta a la paz. Entonces, en tu ritual matutino no solo agradezcas lo fácil, agradece lo difícil también, agradece los desafíos, agradece las pérdidas, agradece las heridas, porque todo está formándote, todo está construyéndote, y cuando puedes ver eso, nada te quiebra. Ahora quiero cerrar este mensaje largo, profundo, honesto, con una verdad simple. Empezar el día con Dios no va a resolver todos tus problemas, no va a hacer que tu vida sea perfecta, no va a eliminarte el dolor, pero te va a dar la capacidad de enfrentarlo todo sin romperte. Te va a dar paz en medio del caos, te va a dar esperanza en medio de la oscuridad, te va a dar propósito en medio de la confusión. Y eso, mi amigo, eso vale todo. Entonces te reto, no te pido, te reto, 21 días. Empieza tu día con Dios, sin excusas, sin faltas, 21 días seguidos. Y al final, si no ves diferencia, si tu vida no cambió, entonces déjalo. Pero dame 21 días y sé honesto con el proceso, porque sé que funciona. Lo he visto cientos de veces, en mis pacientes, en mí mismo, en personas de todas las edades, todas las religiones, todas las circunstancias. Funciona, porque no es magia, es conexión, es disciplina, es amor. Y tu alma necesita ese amor. Así que empieza mañana. Prepara tu espacio hoy, programa tu alarma, y mañana cuando suene, no dudes. Levántate, siéntate, respira y habla con Dios. Tu vida está esperando. Y recuerda, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. No te compares, trabaja, y no se trata de ser perfecto, se trata de ser mejor que ayer. Empieza mañana, empieza con Dios. Pero antes de irnos, quiero dejarte con algunas herramientas más. Porque sé que algunos de ustedes van a empezar este viaje y van a encontrar obstáculos que no anticiparon, y quiero prepararte para esos obstáculos. Obstáculo número 1, la resistencia interna. Tu mente va a sabotearte, te va a decir, esto es tonto, esto no funciona, estás perdiendo tu tiempo. Y tienes que reconocer esa voz por lo que es, miedo, miedo al cambio, miedo a la transformación, porque tu mente está cómoda en el caos conocido, y empezar el día con Dios te saca de ese caos, te lleva a territorio desconocido, y eso asusta. Pero no le hagas caso a esa voz, reconócela. Agradécele por intentar protegerte, pero hazlo de todas formas, porque del otro lado de ese miedo está tu libertad. Obstáculo número 2. Las interrupciones externas. Niños que se despiertan, vecinos ruidosos, mascotas que necesitan atención. La vida va a intentar interrumpir tu ritual, y aquí es donde tienes que ser creativo. Si tus hijos se despiertan, invítalos a sentarse contigo. Enséñales desde pequeños la importancia de empezar el día con gratitud. Si tus vecinos son ruidosos, usa audífonos con sonidos de naturaleza. Si tu mascota necesita atención, dale de comer primero y luego haz tu ritual. Siempre hay soluciones, pero solo si estás comprometido. Obstáculo número 3. La falta de resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos ver cambios ya. Pero la transformación espiritual no funciona así. Es lenta, es sutil, es acumulativa. Así que no esperes sentirte iluminado después de 3 días. Espera pequeños cambios, más calma, mejor sueño, menos ansiedad. Y celebra esos cambios, porque son señales de que estás en el camino correcto. Patricia me dijo que tardó 4 semanas en notar el primer cambio real. 4 semanas. Y el cambio fue sutil. Dejó de despertar con ansiedad. Nada más. Pero ese nada más era enorme, porque llevaba años despertando con un nudo en el estómago.
Y de repente, ese nudo desapareció, y eso fue suficiente para convencerla de seguir. Ahora quiero hablarte de algo que he observado en personas que han mantenido este hábito durante años. Desarrollan una especie de radar espiritual. Empiezan a notar cosas que antes no notaban. Sincronicidades, señales, momentos de gracia. Y no es que esas cosas no estuvieran ahí antes, es que ahora están más atentos, más presentes, más abiertos. Miguel me cuenta historias todo el tiempo. Kenji, ayer estaba manejando y de repente sentí que debía tomar otra ruta. No sé por qué, pero lo hice. Y me evité un accidente que vi en mi ruta usual. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez cuando estamos conectados con Dios Él nos guía de formas sutiles. No lo sé. Pero he escuchado demasiadas historias como esta para descartarlas. Y Claudia tiene su propia versión. Kenji, cuando necesito consejo, hago mi ritual matutino y luego ese día, sin falta, alguien me dice algo que es exactamente lo que necesitaba escuchar. Como si Dios hablara a través de la gente. Y tal vez así es como Dios habla. No con voces del cielo, sino con sincronicidades, con coincidencias que no son coincidencias. Pero solo puedes notar esas cosas cuando estás atento. Y empezar el día con Dios te hace atento, te hace presente, te hace receptivo. Ahora déjame compartirte algo sobre la importancia de la paciencia en este proceso, porque vamos a querer apresurarlo, vamos a querer forzarlo. Ya llevo una semana y no siento nada. Esto no funciona. Pero la espiritualidad no es un microondas, es un jardín. Y los jardines necesitan tiempo para crecer. Plantas la semilla, la riegas, le das sol y esperas. Y durante semanas no ves nada, solo tierra. Y puedes pensar que la semilla está muerta, pero bajo tierra están pasando cosas. Raíces creciendo, vida formándose. Y un día, cuando menos lo esperas, brota. Y ese brote es hermoso. Pero no hubiera sido posible sin esas semanas invisibles de crecimiento. Tu práctica espiritual es igual. Las primeras semanas, tal vez meses, son subterráneas. Estás plantando, estás regando, estás nutriendo. Y no ves resultados visibles, pero están pasando cosas. Tu cerebro está cambiando, tu corazón está ablandándose, tu alma está sanando. Y un día, de repente, brotas. Y te das cuenta de que eres una persona completamente diferente. Pero solo si tienes paciencia, solo si confías en el proceso, solo si no abandonas cuando no ves resultados inmediatos. Patricia me dijo algo hermoso, Kenji. Durante los primeros 2 meses pensé que esto era una pérdida de tiempo. No sentía nada, no veía cambios. Pero seguí porque te prometí 3 semanas y luego me comprometí conmigo misma a 3 meses. Y en el mes 3, de repente, me di cuenta de que ya no estaba tomando antidepresivos, de que estaba durmiendo bien, de que estaba sonriendo más. Y fue como despertar de un sueño. Y agradecí tanto haber tenido paciencia. Eso es lo que quiero para ti, que tengas paciencia, que confíes, que sigas aunque no veas, porque los resultados van a llegar, siempre llegan, para los que perseveran. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es fundamental, la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, porque muchos van a confundir este mensaje con religiosidad. Y no es lo mismo. Religiosidad es seguir reglas, cumplir rituales, pertenecer a una institución, y no hay nada malo con eso, pero puede volverse vacío si no hay corazón. Puedes ir a misa todos los domingos y seguir siendo una persona amargada. Puedes leer la Biblia diariamente y seguir siendo cruel con tu familia, porque estás cumpliendo pero no conectando. Espiritualidad, por otro lado, es conexión, es transformación, es vivir desde un lugar de propósito y amor. Y puedes ser espiritual sin ser religioso. Puedes ser religioso sin ser espiritual, pero lo ideal es ser ambos, tener la estructura de la religión y el corazón de la espiritualidad. Y empezar el día con Dios puede ser ambos. Puedes usar las oraciones de tu religión, puedes leer las escrituras sagradas, pero hazlo con corazón, hazlo con intención, hazlo con conexión real. No solo cumplas, conecta. Miguel es católico devoto, va a misa, reza el rosario, pero me dijo, Kenji, antes yo hacía todo eso por obligación, por tradición, por miedo, pero ahora lo hago por amor, porque realmente quiero conectar con Dios, y eso cambió todo. Ahora siento la misa, ahora el rosario me transforma, antes solo cumplía, ahora vivo mi fe. Esa es la diferencia. Y esa diferencia cambia todo.
Ahora quiero compartirte algo sobre la importancia de la comunidad en este viaje, porque aunque empezar el día con Dios es un acto personal, no tiene que ser un acto solitario. Encuentra personas que estén en el mismo camino, personas que valoren la espiritualidad, personas que te puedan apoyar cuando dudes, personas que te puedan celebrar cuando crezcas. Puede ser un grupo de oración, puede ser un círculo de meditación, puede ser simplemente un amigo con quien te reportas cada semana. Oye, ¿cómo vas con tu práctica matutina? Esa rendición de cuentas amable te mantiene comprometido. Patricia encontró un grupo de mujeres en su iglesia que se reúnen una vez al mes para compartir sus experiencias espirituales. Y me dice que esos encuentros son oro. Kenji, es tan sanador escuchar que no soy la única que lucha, que no soy la única que duda, que no soy la única que tropieza, y también es hermoso celebrar juntas nuestros avances. Así que busca tu tribu, busca tu comunidad, porque aunque el camino es personal, es más fácil caminar acompañado. Y ahora quiero hablarte de algo que creo que va a resonar con muchos. ¿Qué hacer cuando Dios se siente ausente? Porque va a haber días, tal vez semanas, donde vas a hacer tu ritual matutino y vas a sentir nada, silencio, vacío, y vas a pensar, Dios me abandonó, pero no es así. Dios nunca se va. Nosotros nos distraemos, nos cerramos, nos endurecemos, pero Dios siempre está ahí, como el sol detrás de las nubes. No porque no veas el sol significa que no existe, solo significa que hay nubes bloqueando tu vista. Y tu trabajo es despejar las nubes. ¿Cómo despejas las nubes? Siendo honesto. Dios, no te siento. No sé si estás ahí, pero voy a seguir buscándote. Esa honestidad es poderosa, porque Dios no necesita que finjas. Dios necesita tu verdad. Y cuando le das tu verdad, aunque sea dolorosa, algo se abre. Claudia pasó por una noche oscura del alma, así la llaman los místicos. Un periodo donde Dios se siente completamente ausente, y fue horrible. Me llamaba llorando. Kenji, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Qué hice mal? Y le dije, Claudia, Dios no te abandonó, te está invitando a un nivel más profundo de fe. La fe que no depende de sentir, la fe que confía aunque no vea. Y ella siguió. Aunque no sentía nada, aunque era doloroso, siguió presentándose cada mañana. Siguió hablando aunque parecía que nadie escuchaba. Y después de 3 meses de esa oscuridad, salió. Y cuando salió, su fe era hierro, inamovible, porque había pasado la prueba, había confiado sin ver, y eso la transformó. Entonces, si algún día Dios se siente ausente, no te rindas. Eso es parte del proceso. Eso es lo que hace tu fe real. Cualquiera puede creer cuando todo va bien, pero creer cuando todo está oscuro, eso es fe verdadera. Ahora quiero cerrar con algo práctico y hermoso, la idea de llevar tu práctica matutina contigo durante el día, porque empezar el día con Dios no debe terminar cuando te levantas de tu silla, debe continuar, debe teñir todo tu día. ¿Cómo? ¿Con recordatorios? Pon una alarma en tu celular a mediodía que diga, respira, recuerda tu intención. Y cuando suene, detienes lo que estás haciendo, respiras profundo 3 veces y te reconectas. Toma 30 segundos. Pero esos 30 segundos te recentran. O lleva un objeto pequeño en tu bolsillo, una piedra, una moneda, algo que cuando lo toques te recuerde. Empecé mi día con Dios. Estoy viviendo con propósito. Esos recordatorios físicos son poderosos. O simplemente, antes de cada comida, respira y agradece. No una oración larga, solo gracias. Y en ese momento te reconectas con lo sagrado. Patricia hace esto con una pulsera simple que nunca se quita, y cada vez que la ve, se acuerda. Empecé mi día con Dios, estoy protegida, estoy guiada, estoy amada, y eso la mantiene centrada durante el caos del día. Miguel puso un post-it en su espejo retrovisor que dice, Dios es mi copiloto. Y cada vez que lo ve, sonríe, y se acuerda de que no está solo en su taxi, que Dios está con él. Y eso cambia cómo maneja, cómo habla con sus pasajeros, cómo vive su día. Entonces busca tu forma de llevar tu práctica matutina contigo. Porque el propósito no es solo tener un buen inicio de día, es tener un buen día completo. Es vivir toda tu vida desde ese lugar de conexión. Y finalmente, quiero dejarte con una última historia. Una historia que resume todo lo que hemos hablado. Hace 2 años, un hombre llamado Roberto vino a verme. Roberto tenía 60 años.
Acababa de retirarse después de 40 años de trabajar en la misma compañía. Y estaba perdido. Kenji, toda mi vida trabajé. Toda mi vida tuve un propósito, proveer para mi familia. Pero ahora mis hijos son adultos. Mi esposa falleció hace 3 años. Mi trabajo terminó. ¿Qué hago ahora? ¿Para qué estoy aquí? Era una crisis existencial profunda. Y muchos hombres en su situación caen en depresión, en alcoholismo, en desesperanza. Pero Roberto tenía algo que lo salvó: fe. No una fe performativa, una fe real, arraigada, construida durante años de empezar cada día con Dios. Le pregunté: Roberto, ¿qué haces en las mañanas? Y me dijo: me levanto a las 5, me siento en mi sala, rezo, agradezco, le pregunto a Dios qué quiere de mí ese día, y espero, y siempre me responde, a veces con una idea, a veces con una sensación, a veces con nada pero con paz. Y le dije: Roberto, sigue haciendo eso, y pídele a Dios que te muestre tu siguiente propósito, porque tu vida no terminó, solo cambió de capítulo. Roberto siguió. Y 3 meses después me llamó emocionado: Kenji, Dios me mostró mi propósito. Voy a ser voluntario en un hogar de ancianos. Voy a acompañar a personas como yo que están solas. Voy a darles mi tiempo, mi atención, mi compañía. Ese es mi propósito ahora. Y hoy, 2 años después, Roberto es otra persona, lleno de vida, lleno de alegría, lleno de propósito. Todo porque empezó cada día preguntándole a Dios: ¿qué quieres de mí hoy? Y Dios le respondió. Esa es la promesa de empezar el día con Dios, que tu vida tendrá propósito. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tu pasado, Dios tiene un plan para ti, y ese plan se revela cuando le das espacio, cuando le das tiempo, cuando le das atención. Entonces, te lo digo una vez más, empieza tu día con Dios. 21 días, hazlo de verdad, con honestidad, con constancia, con corazón abierto, y ve qué pasa, ve cómo cambia tu vida, ve cómo cambia tu perspectiva, ve cómo cambia todo. Porque este no es solo un consejo terapéutico, esto es una invitación a vivir de verdad, a conectar con lo sagrado, a encontrar tu propósito, a transformarte desde adentro. Y sé que suena grande, sé que suena intimidante, pero empieza pequeño, 5 minutos, mañana, y confía en el proceso, porque funciona. Lo he visto, lo he vivido, y quiero que tú también lo vivas. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por tu tiempo, gracias por tu apertura, y nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, que Dios bendiga tu despertar, siempre.